Hola, el menú de hoy. Ante la ola de inmigrantes, Italia le pide auxilio a la Unión Europea. 2. En Bolivia procesan a un juez boliviano que falló a favor del Perú en un tribunal internacional. Y 3. Ataque de Azerbaiyán contra el enclave ubicado en su territorio de Nagorno-Karabaj habitado por armenios. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Les decía entonces que Italia le pide auxilio a la Unión Europea por la llegada masiva de inmigrantes ilegales. El año pasado se registraron 330.000 ingresos ilegales a la Unión Europea. Obviamente, se está lejos del 1 millón más o menos que entraron en los años 2015 y 2016, pero representa esta cifra un incremento de 64% respecto del año 2021. Y son los países del sur de Europa, conjuntamente con los de los Balcanes occidentales, los más afectados. Esto no solo porque por razones geográficas son obviamente la puerta de entrada más cercana para los inmigrantes de África y Asia, sino también porque hay una norma de la Unión Europea que obliga a tratar las solicitudes de asilo presentadas por esos inmigrantes en el país por donde han entrado al espacio de la Unión Europea. Y claro, en muchos casos se trata en buena parte de Italia y Grecia, aunque no solamente, España también, pero menos en todo caso. My third point, we offer the support of Frontex to ensure a swift return of, but we will decide who comes to the European Union and under what circumstances, and not the smugglers. Eso quiere decir que durante el tiempo que toma tramitar las solicitudes de asilo, que puede tomar meses o incluso años, esos países donde han entrado, como por ejemplo Italia y Grecia, tienen que correr con los gastos de alojamiento y de mantenimiento de esas personas. Peor aún, ante esta llegada masiva de inmigrantes, los centros de alojamiento se están llenando muy rápidamente y no es tan fácil el encontrar nuevos lugares. Si vamos a Italia, desde el inicio de este año hasta más o menos ahora, han ingresado más de 127.000 personas ilegales, lo que representa más del doble de los que ingresaron el año pasado durante el mismo periodo. Y la pequeña isla de Lampedusa, que queda apenas a 150 kilómetros de Túnez, que tiene alrededor de 6.500 habitantes, han llegado en pocos días más de 11.000 personas, es decir, prácticamente el doble de la población en apenas unos días. Y la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, que hizo una campaña justamente, entre otras cosas, de poner mano dura contra la inmigración ilegal, pues ya no sabe qué hacer. Entonces ha tenido que pedir ayuda a la Unión Europea. Y precisamente, ¿no? La Unión Europea tiene un plan que, entre otras cosas, contempla que los países de la Unión Europea sean buena gente y que acepten recibir a inmigrantes que han llegado a Italia y a Grecia para aliviar un poco su carga o, en todo caso, por lo menos ayudar a financiar el mantenimiento de estas personas. El problema es que hay países como Polonia, Hungría, Eslovaquia, que la verdad que no son muy entusiastas a la hora de apoyar. Al contrario, por cierto, de Francia, Alemania y otros. Otro ángulo complicado es el tema de la repatriación de aquellos inmigrantes a los cuales no se les ha dado el asilo. ¿Por qué? Porque los países de los cuales ellos vienen, Senegal, Gabón y demás, ya no los quieren aceptar de vuelta. Italia y estos países dicen, ¿saben qué? Los devolvemos. No, no me interesa recibirlos de nuevo. Es su problema. Y entonces, claro, ¿qué va a pasar? Que buena parte de estos inmigrantes que no han recibido asilo, al final se quedan. Esa es la verdad de las cosas. Buena parte de los inmigrantes que están llegando a Europa se van a quedar sí o sí. La verdad es que esta lucha contra la inmigración ilegal, pues, francamente, es una tarea realmente cuestionable. Pasamos ahora al segundo tema, como les decía. Bolivia está procesando penalmente a un juez de su país, el señor Gustavo García Brito, que era miembro del Tribunal de la Comunidad Andina y que falló en contra de Bolivia. Ahora, ¿de qué se trata este tema? ¿Qué sucede? Bolivia cobra en sus DIFOS
la gasolina a un precio reducido, ese subsidiado, reducido respecto del precio real, ¿no? Pero eso sí, a los grifos les dice, un momentito, a los bolivianos, a los carros que son con placa boliviana, les van a cobrar precios reducidos. Pero aquellos carros que vienen con placa de otro país, en particular el Perú, les cobran el precio real. Entonces el Perú presentó una demanda ante el Tribunal Andino, diciendo que esto estaba pues violando el derecho de la comunidad andina. Y efectivamente, ese tribunal, con el voto de este señor, otra vez doy su nombre, el señor Gustavo García Brito, falló a favor del Perú, le dio la razón. Hola a todos. ¿Saben ustedes qué es la Comunidad Andina? La Comunidad Andina es un proceso de integración económico, social y de cooperación integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Países que de forma libre y voluntaria decidieron suscribir el Acuerdo de Cartagena y emprender un proyecto común: mejorar el nivel de vida de los ciudadanos andinos a través de un proceso de integración. Claro, lo que dice la sentencia es que Bolivia violó los principios de no discriminación, de trato nacional y de libre competencia, y le dio 90 días a Bolivia para rectificar su actitud. Lo interesante acá es que los miembros de ese tribunal andino son nombrados, es verdad, por sus gobiernos, pero una vez que están ahí se tienen que olvidar de que son bolivianos, peruanos o ecuatorianos. En ese momento son jueces de la comunidad andina y se olvidan de la camiseta y tienen que fallar de acuerdo a las normas de la comunidad andina. Lo mismo pasa con la Unión Europea, que tiene su propio Tribunal de Justicia. Sin embargo, el gobierno de Luis Arce pues quiere meter a la cárcel a este señor. Se trata obviamente de una barbaridad que atenta contra la propia comunidad andina. Es decir, en Bolivia, como en el Perú, en Guatemala, parece que no se tiene problema en atropellar groseramente contra el Estado de Derecho y emprenderla contra magistrados que lo que hacen es cumplir con su rol. Obviamente, el gobierno de Bolivia dice que no es por su decisión que lo estoy enjuiciando, a pesar de que lo han criticado porque dicen que ha fallado en contra de su país. No es por eso. Lo estoy enjuiciando por aparentemente unas irregularidades que se habría cometido al momento de ser designado y otras acusaciones. Pero claramente eso aparece como un pretexto para castigarlo. Al final, pues este juez terminó renunciando, obviamente, ¿no? Pero ahora viene también una parte interesante, ¿no? Ahora resulta que Bolivia quiere nombrar a su actual canciller, el señor Rogelio Maita, como nuevo juez en el Tribunal Andino. Y hay que recordar que ese señor Maita, cuando llegó al ministerio, arrasó con los diplomáticos y personal de experiencia. Y la consecuencia se vio no mucho después, ¿no? Cuando ustedes recordarán que Bolivia designó como cónsul en Puno a una señora y la envió de frente a Puno, sin antes cumplir con el requisito elemental de decirle al Perú si estaba de acuerdo con el nombramiento de esa señora, requisito elemental para cualquiera que trabaja en el mundo diplomático. Pues nada, no lo hicieron. Y ahora se dice por ahí, los corridos, según los diarios bolivianos, es que el Perú se va a oponer al nombramiento de Maita como juez en el Tribunal Andino. Lógicamente, es un señor que es básicamente un político y que ha demostrado que el derecho pues le importa un pepino. Y ya como dato adicional, antes del fallo a favor, en contra de Bolivia, a favor del Perú, hubo otro también a favor del Perú en contra de Ecuador, porque resulta que Ecuador también subsidia su gasolina en los grifos, pero eso sí, no se lo aplica ese subsidio a los carros que vienen con placa, por ejemplo, del Perú. Así que bueno, esa es un poco la situación. Vamos a ver si efectivamente el señor Maita logra ser nombrado como nuevo juez ante el Tribunal Andino, lo cual la verdad suena bastante absurdo. Y como tercer y último tema, vamos a hablar ahora del ataque de Azerbaiyán contra el enclave armenio de Nagorno-Karabaj. El gobierno de Azerbaiyán justamente ha anunciado este ataque contra este enclave habitado por armenios y que se gobierna de facto como un país independiente. Se habla hasta ahora más o menos de 27 civiles muertos y varios heridos del lado armenio, más las bajas militares, según las autoridades del enclave. El 2020 se produjo un enfrentamiento entre armenios y azerbaiyanos que terminó con el triunfo de las tropas de Azerbaiyán y con la intervención de tropas de paz rusas que impidieron que las tropas de Azerbaiyán, o azeríes, como también se les dice, tomaran totalmente el enclave. La población de Nagorno-Karabaj, que los armenios llaman Artsaj,
es de alrededor de 120.000, más o menos, aunque en Azerbaiyán dicen que son más o menos la mitad solamente. Desde hace varios meses, Azerbaiyán tenía bloqueado el corredor de Lachin, que permitía abastecer de productos de primera necesidad a Nagorno-Karabaj desde la vecina República de Armenia. Varias voces en Armenia y en el mundo acusaron entonces a Azerbaiyán de utilizar el arma del hambre para incentivar a la población armenia del enclave a huir y cumplir de esa manera con el objetivo que tendrían de limpiar étnicamente el territorio y así prácticamente desaparecer. El ataque actual tendría el objetivo de acelerar ese proceso. Las fuerzas de interposición rusas, que no hicieron nada para impedir el bloqueo del corredor de Lachin, tampoco han hecho nada en esta situación. Esto podría deberse a la debilidad de Rusia debido a la guerra con Ucrania, pero también hay varios que especulan y que dicen que podría deberse a una acción o una omisión perversa de Rusia como una manera de hacer que la República de Armenia sea castigada por haber, por ejemplo, haberse adherido recientemente, haber anunciado la adhesión al Tribunal Penal Internacional que ha ordenado la captura internacional de Putin y además por haber aceptado participar en unas maniobras militares conjuntas pequeñas, pero igual, con Estados Unidos. Sea lo que sea, parece que ahora sí Azerbaiyán tiene todas las cartas en la mano para desaparecer el enclave de Nagorno-Karabaj y someterlo totalmente a su soberanía. Muy bien, hemos llegado así al final de esta edición y nos reencontramos en la próxima. Cuídense, que estén bien. Chau, chau.